Y oramos, Señor, para que tú te levantes, para que tú escuches, Señor, el clamor de tu pueblo, para que tú veas los corazones que se humillan, Señor, en este pacto, en este tiempo, Señor. Estamos necesitados de ti. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Ni siquiera te tenemos que sentir para saber que estás, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Gracias por aún dejarnos sentirte, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por los tiempos que estamos viviendo, gracias porque siempre traes la palabra adecuada, justa para cada momento, Señor, y me dispongo en tus manos. Señor, úsame como una vasija, como un canal, como una trompeta. Sopla tú, Señor, en esta trompeta y que salga el sonido cierto que tú deseas para esta hora, Señor. Glorifícate, danos un corazón y un oído, Señor, para oír y para recibir la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, estamos viviendo cosas, como estamos diciendo, ¿no? No es fácil a veces porque estamos viviendo un tiempo que nos resulta un poquito difícil encajarlo, comparándolo con otros tiempos, ¿verdad? Y yo sé que a veces hay temores o dudas o simplemente no entender. Y creo que Dios en este día quiere traer una palabra que nos va a ayudar para aplacar el espíritu y asentar los pensamientos en el Señor y tener un poco de luz de qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Y le doy gracias a Dios porque ha traído esta palabra. Estaba hablando con una persona y me estaba compartiendo algo que había recibido de Dios y en una frase que me dijo, ¡pum!, se me encendió la bombilla y dije, wow. Dije, Señor, ¿será que quieres que comparta? Y ya el Señor me dio la dirección y bueno, Dios confirmó y aquí estamos. Que Dios nos ayude a recibir esta palabra. Amén. Amén. Bueno, el ministerio de Jesús en la tierra, ¿por qué fue sobresaliente? Si yo te pregunto, el ministerio de Jesús, ¿cómo sobresalió en la tierra? Pues por los milagros, ¿no? Lo primero que nos va a salir seguro va a ser los milagros. Sobresaliente el ministerio de Jesús por los milagros, por la palabra. Todo el mundo se sorprendía de cómo él enseñaba, de la palabra que él traía. ¿Por qué? Por las multitudes. Donde él estaba había multitudes, ¿verdad? Todo eso es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en el ministerio terrenal de Jesús. Aún los que no creen, cuando tú dices Jesús, piensan en eso, aunque haya sido por las películas que han visto, aunque nunca hayan leído la Biblia, pues sanidades, cosas raras, sobrenaturales. Eso es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en el ministerio de Jesús. Pero nunca pensamos algo, que el ministerio de Jesús también fue sobresaliente, no solamente por todo eso, sino porque desde el principio de la vida de Jesús hasta el final, Jesús sufrió oposición y sufrió persecución. ¿O no es así? Desde el principio. Claro, nosotros queremos ver que lo sobresaliente fue por los milagros, las multitudes, la palabra, pero también fue igual de sobresaliente la oposición y la persecución que sufrió durante toda su vida. Acordaros que cuando solamente era un bebé, ya quisieron matarlo. El diablo ya quiso, el infierno quiso eliminarlo antes de que se hiciera mayor. Y fue cuando fue la matanza de todos los niños menores de 2 años. O sea que aún desde bebé Jesús sufrió la persecución de su propia vida física. Él, desde que apareció y comenzó su ministerio terrenal, fue perseguido, fue insultado. Le dijeron hasta hijo del diablo. Le decían que era un bastardo. Fue acusado injustamente. O sea, él sufrió muchas injurias durante todo su ministerio, pero eso no nos gusta recordarlo. A nosotros nos gusta recordar lo wow, los fuegos artificiales, lo bonito, pero eso es una realidad, que caminaron juntas esas dos realidades, la gracia, el poder, todo eso, pero a la vez como dos líneas paralelas
Iban caminando juntas, tanto esa gracia derramada como el precio que Jesús tenía que pagar a causa de esa gloria, la persecución, la injusticia y todo lo que él vivió. Yo estaba mirando ocasiones. En una ocasión quisieron despeñarlo. Dice que lo llevaron hasta el borde mismo de una montaña para tirarlo al abismo. Pero bueno, increíblemente claro, siempre salió, dice, y pasó en medio de ellos y se fue. Y digo, ¿cómo hizo? Se hizo invisible, ¿qué pasó? La verdad que es increíble cuando lees esas cosas. Pero evidentemente no era su tiempo de muerte ni la forma en la que iba a morir. Pero lo llevaron hasta el borde de una montaña para despeñarlo. En otra ocasión, dice también en Juan 10, dice, procuraron prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Cómo lo hacía? No lo sé, si los ángeles se ponían ahí alrededor de él. Yo no sé cómo lo hacía, pero él siempre. En otra ocasión, en Juan 10:31, cuando él dijo, yo y el Padre uno somos, dice que tomaron piedras, ya tenían las piedras en las manos para apedrearlo y no pudieron hacerlo. En otras ocasiones dice que Jesús no quería andar en Judea, dice, porque los judíos procuraban matarle. En varias ocasiones dice que en muchos sitios ponía, los judíos procuraban matarle porque él se hacía igual a Dios. O sea que la muerte le perseguía a Jesús, le perseguía. Querían acabar con su vida porque no entendían su ministerio. Entonces, igual que le siguió el respaldo del Padre, igual le siguió la persecución del infierno. Iban caminando paralelamente uno con otro. La persecución y la injusticia fueron parte del desarrollo de su ministerio en la tierra. Pero eso, generalmente no hablamos de eso, ¿verdad que no? Pero fue la realidad. Y mientras que pasaba todo eso, a su lado, ¿quién estaba? Los 12 apóstoles, ¿verdad? Los 12 apóstoles estaban ahí viviendo de primera mano, no se lo contaban, lo estaban viviendo, lo escuchaban. Ellos también se llevaron empujones, algún empujón se llevarían también, ¿verdad? Ellos también se tuvieron que enfrentar cuando Jesús estaba ahí. Y estuvieron en cada una de esas ocasiones en las que injuriaban o hacían injusticias a Jesús. Pero ¿cómo estaban estos 12 discípulos cuando ellos veían esto? Seguramente, y lo vemos, que se enfadaban, que no comprendían. Dirían, pero si con el poder que tiene Jesús, si hiciera con un dedo así, se los cargaba a todos. Seguramente enfadados por el maltrato que le daban a Jesús, porque ellos amaban a Jesús. Eso fue el ministerio de Jesús, lleno de persecución, injusticias, pero después vino el Pentecostés. Y después del Pentecostés, la Iglesia también recibió el mismo trato que recibió Jesús. Recibió la gloria, recibió el Espíritu Santo, el fuego, la manifestación, igual que Jesús. Pero a la vez, ¿qué se desató? La persecución, los mártires. Tuvieron que salir corriendo después de la muerte de Esteban, del martirio de Esteban. Dice que hubo tal persecución que no quedó nadie en Jerusalén de los cristianos, excepto los 12 apóstoles. Se tuvieron que ir por todo el lugar, que sabemos que era parte del propósito de Dios, pero la realidad es que hubo una persecución tan grande que dijeron o nos vamos o acaban con todos nosotros. O sea, la persecución continuaba. Después, a lo largo de la historia si tú lees, a mí me encanta la historia de la Iglesia, si tú lo vas leyendo, ¿no? La historia de la Iglesia, cómo ha ido pues corriendo, ves que eso tampoco cambió. Siempre los remanentes que de verdad amaban a Dios, los remanentes que de verdad querían servir a Dios y tenían una revelación de Dios, siempre fueron perseguidos. ¿A quién pensáis que quemaban en las hogueras? A los que realmente creían en Dios, a los que no negaron su fe, y a través de tantos pueblos, en tantos países diferentes, siempre ha habido persecución, siempre. Siempre ha habido remanentes. Nunca se me olvidará aquella ocasión que estuvimos en Italia, en el norte de Italia, en la cueva de los valdenses. Nunca me podría olvidar porque la historia de los valdenses la conocía, pero otra cosa es estar allí y verlo, y ver en qué bosque, que era verano y hacía un frío terrible. Nos tuvieron que dejar plumíferos para estar allí y era verano. Un frío terrible metiéndote en un bosque espeso, cerrado. Y en una cueva que ni siquiera era cueva, porque no es que estaba en alto, sino en el suelo,
te tenías que arrastrar literalmente para meterte por un huequito si querías entrar ahí, porque ahí era donde estaban escondidos un remanente de los valdenses, que era un remanente que amaba a Dios. Y ahí ellos murieron porque encontraron donde estaban y por todas las pequeñas aberturas que había de las rocas echaron aceite hirviendo y ahí había niños, mujeres, hombres y murieron por su fe, murieron simplemente por amar a Jesús. Y como ese ejemplo hay multitud de ejemplos, pero es que en la actualidad sigue siendo una realidad. En la actualidad sigue siendo lo mismo. Mirando nuestros días, ¿qué vemos? Porque, bueno, una cosa es hablar del pasado, lo que pasó Jesús, lo que pasó la iglesia primitiva, desde Pentecostés, lo que ha pasado a lo largo de los siglos hasta llegar a nosotros. Pero si hoy miramos nuestros días, la generación, el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué vemos? Vemos una iglesia, sobre todo la iglesia occidental, o sea, de allí para acá, la iglesia occidental, que cree y que predica que la vida cristiana como tiene que ser, exenta de qué, de todo dolor, que la vida cristiana es un camino al trono, los libros camino al trono, ya, gobernarás con Cristo. Es la iglesia de pare de sufrir, es la iglesia victoria total, es la iglesia de la prosperidad, no te va a faltar cada sitio que tú pises, Dios te lo va a dar. Prosperidad absoluta. Salud asegurada. Esa es la iglesia. Ese es el mensaje que se predica hoy en la iglesia. Y yo pensaba, ¿qué tiene que ver este mensaje con el mensaje de mis hermanos a lo largo de la historia? Con lo que predicó la primera iglesia, con lo que predicó Jesús. ¿Tiene que ver algo? Me pregunto yo. ¿Tiene que ver algo? Pero eso es lo que se está predicando. Y eso es lo que se está enseñando. ¿Y sabéis cuál es el problema de eso? Que los creyentes están creciendo con un concepto errado de lo que significa seguir a Jesús. Claro, si a ti te venden un evangelio como le cantaban a mis hijas de pequeña, si tú pones un duro, el Señor te da dos. Y como eso, tantas cosas. Y que todo te va a ir maravillosamente. Ven a Cristo, tu familia será restaurada, la enfermedad no te va a tocar, todo va a ser maravilloso. ¿Es que acaso eso es mentira? No. Claro, esas son las bendiciones de estar bajo el pacto, de estar bajo la salvación de Dios. Pero esa es la cara A, pero hay una cara B, que Jesús mismo la vivió. Que muchas veces hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Díselo al que tienes al lado. Hay que pagar un precio. Ay, Ricky, hay que pagar un precio. Ricky, hay que pagar un precio. Ay, ay, ay. Tenemos que aprender qué dice la Biblia, no el hombre. ¿Qué dice la Biblia de lo que significa seguir a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Si alguno me quiere seguir, estupendo, chicos. Las multitudes estaban ahí. Pues tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Ese es el evangelio que se está predicando? No, es el evangelio de iglesias. Oh, no, es que no me gusta mucho la alfombra verde. Hay que cambiarla por una roja. Porque la alfombra de la iglesia no me gusta mucho. Oh, no, hoy no voy a la iglesia. Yo vi una iglesia que suspendieron la reunión simplemente porque no había aire acondicionado. ¿Cómo es posible? No se puede sufrir de esa manera. No es broma, es real. Cancelar el culto y la ofrenda a Dios porque los hermanos iban a sudar, pobrecitos, pobrecitos. El maquillaje se les iba a correr. Es terrible. Cuando uno ve la realidad de la iglesia occidental es patético, patético. Pero sabéis que esa mentalidad está aquí. Porque claro que es verdad que hay una bendición de seguir a Dios. Claro que te va a bendecir, claro que es Padre, claro que te ama. Pero eso no quiere decir, si el Padre amaba a Jesús, ¿le evitó el sufrimiento? ¿Piensas que te lo va a evitar a ti?
No, no. Esta doctrina que se está predicando crea una falsa expectativa en el creyente. Y cuando comprueba que no todo es de color de rosa como se lo han pintado, pues entonces ¿a quién le echa la culpa? No se le echa al pastor. ¿Sabes a quién se la echa? A Dios. Dios me ha fallado, esto no me funciona. Es como el que quiere frotar la lámpara maravillosa. Y entonces empiezan ahí a frotar la Biblia, a ver si sale el genio, para que le cambie la situación. Oh, vamos, vamos. No, Señor, yo te pido esto. Shh. Ay, no sale el genio. Oye, esto no funciona. Porque les han vendido un evangelio barato, que nada tiene que ver con la realidad que el evangelio Dios, que el evangelio que Dios nos dio a través de Jesús. La palabra de Dios es completamente contraria a esta corriente, totalmente. Tú lo puedes ver de tapa a tapa. Nada tiene que ver la palabra de Dios con ese tipo de doctrina o de predicación. Jesús mismo nos dijo y les dijo a los discípulos, en el mundo vas a ir entre nubes. ¿Qué les dijo? En el mundo tendréis aflicción. Ahora les dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo, pero la aflicción no hay quien te la quite. Incluso en el Antiguo Testamento vemos cómo sufrían los profetas, los sacerdotes, incluso reyes. Todos los personajes, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, te das cuenta que tuvieron que pasar por un sufrimiento, por una aflicción. Podemos pensar erradamente, como hemos dicho, que al ser parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, no voy a tener ningún problema en mi vida. Y eso no es real. Tú piensas que tu economía va a estar bollante, siempre bollante tu economía. O piensas, mis hijos van a ser modélicos. O quizá piensas, mi salud intocable. La sangre de Cristo tiene poder. Claro que tiene poder. Pero muchas veces Dios sí toca la... Pregúntale a Job. Pregúntale a Job. Cuando tengas una conversación con él, pues entonces lo vas a entender. Pensamos que el cielo está a nuestros pies. A nuestros pies. Pero, ¿esta es tu realidad? ¿Tu economía siempre es bollante? ¿Tus hijos son modélicos? ¿Caminas sobre nubes? ¿Tu salud jamás es tocada? ¿Verdad que no? Esa no es la realidad que vivimos. Entonces yo te pregunto, mal cristiano, ¿en qué estás fallando? ¿En qué estás fallando? Si no te funciona, la lámpara mágica no te funciona, algo está fallando. En los tiempos de Jesús, los judíos, ¿sabéis lo que creían? Que si alguien estaba enfermo o sufría una desgracia era porque había pecado él o sus padres. ¿Os acordáis cuando le preguntaron al ciego, ¿por qué este está ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y dice Jesús, ni este ni sus padres, sino que esto ha sido para que Dios se glorifique para esta hora. O sea, nada que ver con el pensamiento que tenían. Pero es que ese pensamiento sigue hoy también. Sigue de la misma manera. Claro que el pecado tiene una maldición, claro que sí. Siempre el pecado tiene una maldición, pero no quiere decir que una enfermedad o que una crisis sea el producto del pecado. Muchas veces es la mano de Dios que está obrando. Fijaros, dijo, este hombre está ciego toda su vida para que Dios sea glorificado hoy aquí, porque yo lo voy a sanar y Dios lo ha preparado y apartado todos esos años para que yo me glorifique en él. Ahora vas y lo cascas. El apóstol Pedro vivió muy de cerca todo lo que le hicieron a Jesús. Además ya sabéis cómo era Pedro. ¡Wow! Bravucón, siempre daba la cara, siempre quería estar ahí. Y él vivió muy de cerca pues todos esos despechos y todo lo que le decían y todo lo que le hacían. Durante todos esos 3 años. Y más de una vez le salpicó a él, obviamente. Todos los que estaban con él pues le salpicaba también a ellos. Pero algo que Pedro pudo ver y aprender era la manera en cómo Jesús lidiaba con los opositores, con los que le injuriaban, cómo les respondía, cómo reaccionaba ante las injusticias. Eso Pedro y los otros que estaban con él pudieron verlo, cómo Jesús actuaba ante todo eso. ¿Y tú crees que, por ejemplo, Pedro estaría de acuerdo con la manera de reaccionar de Jesús? Cuando él se callaba, cuando él no actuaba,
cuando él se daba la vuelta, cuando él no respondía. Yo me imagino a Pedro diciendo, pero diles algo. Ay, pero ¿cómo te callas? Mirad, Pedro fue el que le dijo a Jesús, Jesús, te lo ruego, no vayas a la cruz, piensa en ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Tú te imaginas la cara que se le quedó a Pedro? No sufras. ¿Pero qué estás diciendo, Jesús? ¿Que vas a ir a la cruz? No. El sufrimiento no es para ti. La cruz no es para ti, no vayas. Pedro fue también el que sacó la espada cuando vinieron a prenderle, ¡fua! Y le cortó la oreja al pobre Malco. Luego Jesús tuvo que ir y pegársela. También fue Pedro el que lo negó hasta 3 veces esa noche, cuando se vio amenazado, cuando sintió la persecución. Ya no era Jesús, ahora era él. Dijo, es que voy a acabar como Jesús, me van a crucificar a mí también. Y lo negó. ¿Había aprendido algo Pedro en esos 3 años? En teoría parece que no, ¿verdad? Pues sus reacciones parece que no. Pero 30 años después de que pasó todo esto, de que Jesús es crucificado, todo lo que ellos habían vivido, 30 años después de todo esto, vemos a un Pedro muy diferente. Vemos a un Pedro pastoreando la grey de Dios. Se ha convertido en pastor y está enseñando a los creyentes algo muy diferente. Y quiero que vengas conmigo a Primera de Pedro. La primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Ya tenemos todo un contexto para poder entender mejor esto. Pedro escribe una carta pastoral. Como pastor le está escribiendo a las iglesias. Le está escribiendo a los creyentes que tuvieron que ser dispersados por toda el Asia Menor. Por eso ahí el principio dice a los que están en Ponto, en Bitinia, porque se lo está diciendo a los que por causa de la persecución tuvieron que extenderse por toda el Asia Menor. ¿Y qué es lo que está haciendo? O sea, el deseo del Espíritu de Dios a través de Pedro, al escribir esta carta, era preparar a los creyentes para la persecución que venía. Porque desde Roma se estaba desatando una persecución terrible a todos los cristianos. No solamente en Roma, sino en todas las provincias de Roma. Entonces, Pedro, el Espíritu de Dios se adelantó para prepararlos para el fuego de prueba que iban a pasar. Y dice el versículo 1, capítulo 4 de Primera de Pedro. Versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vamos a leer hasta ahí, dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿vale? Esa es una afirmación no de algo que le habían contado a Pedro, sino de algo que él, hemos visto, había vivido. Había visto cómo Jesús había padecido en la carne, en su cuerpo, quiere decir como hombre, en su cuerpo, igual que el nuestro, como hombre. Y que está diciendo que ese padecimiento fue a causa de ¿quién? De nosotros, de nosotros. No porque Jesús lo mereciera, sino porque se puso como representación nuestra. Y a causa de su identificación con nosotros, él tuvo que sufrir en el cuerpo, en la carne, en la carne. Por eso, en primer lugar, pone a Jesús como ejemplo, porque Jesús era su ejemplo, con quien había estado y de quien había visto todo esto. Lo pone como ejemplo para que nos comparemos con él. Y esto es para nosotros. Jesús es nuestro ejemplo. Nos tenemos que comparar con él. Vale. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, o sea, como él ya lo ha hecho, él ya se ha adelantado, él es nuestro ejemplo, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cómo dice? Armaos del mismo pensamiento. Armaos es un término militar. Es un término militar. ¿Qué pensamiento nos tenemos que armar? Pues que si Cristo ha padecido en la carne, ¿nuestro pensamiento cuál es? Nosotros también. ¿Vamos a qué?
a padecer en nuestra carne. Entender que el sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana. Mira, escucha esto. Entender que el sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana es un arma. Es un arma que pocos cristianos usan. ¿Tú sabes qué eso es? Tener aquí claro que igual que Cristo padeció en la carne, nosotros también vamos a padecer. Si tú eso lo tienes aquí claro, eso se va a convertir en un arma en tus manos. Por eso dices, armaos de ese mismo pensamiento. Es un arma que Dios nos ha entregado y que muy pocos usan, muy poquitos. Es armarte del mismo pensamiento que Cristo con respecto al sufrimiento. Como Dios, como Jesús enfrentó el sufrimiento, así tengo que enfrentarlo yo. Y eso es un arma. Es un arma de guerra muy poderosa. Es un arma que te dará la victoria en medio de cualquier adversidad o de cualquier aflicción. Aquí no dice que como Cristo ha padecido por nosotros, nosotros estamos exentos de padecer sufrimiento. ¿Dice eso? No. Todo lo contrario. Que como Él padeció, yo también tengo que armarme de esa misma actitud con la cual vino Jesús desde el cielo y tener ese pensamiento para poder afrontar cualquier tipo de crisis o de adversidad. Tú ves que el Padre no le concedió a Jesús un salvoconducto, ¿verdad que no? Jesús cuando fue entregado y fue ya entregado a los romanos y le quitaron sus ropas y cogieron el látigo y le empezaron a latigar. ¿Pensáis que el Padre le dio un salvoconducto y le dijo, no te van a doler los látigos? Tranquilo, hijo, que no te van a doler. Ni tampoco le dio el salvoconducto de decir, no te preocupes, que cuando te traspasen con esos hierros no lo vas a sentir. No le dio ningún salvoconducto a su propio hijo. Si no se la dio al hijo, ¿piensas que te la va a dar a ti? Si el hijo, que es nuestro ejemplo, fue necesario que pasara por ese sufrimiento por nosotros, nosotros ahora tenemos que vivir por él y armarnos de ese mismo pensamiento. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fue precisamente en el sufrimiento de esa cruz donde Dios acabó con el pecado. Por eso era necesario ese sufrimiento, porque a través de ese sufrimiento, de ese dolor, Dios cortó el pecado para siempre. Sufrió nuestros dolores, dice. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades. O sea, Él lo sufrió todo. Sufrió todo eso a causa de ¿qué? De nosotros. El que ha padecido en la carne, dice que termina, acaba con el pecado. Como lo hizo Jesús. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Para qué hay que pasar por ahí? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y hay tiempo, no es la palabra kairos, es la palabra cronos. Porque está hablando de un tiempo limitado, de nuestro tiempo, para no vivir el tiempo que nos queda. Nuestro tiempo es limitado en la tierra, es limitado. Y tenemos que decidir si viviremos o en la carne, o como dice aquí, sino conforme a la voluntad de Dios. Tú vas a decidir, ¿voy a vivir en la carne o voy a vivir en la voluntad de Dios? ¿Vas a agradar a tu carne? No, a mí que no me pase nada. No, a mí que esto. A mí no, yo no renuncio. Yo sacrificio, yo no, yo. O vas a hacer la voluntad de Dios. Es una decisión. Aquí lo tienes. Es una decisión. La carne siempre va a esquivar el sufrimiento. Tú pones un dedo en el fuego, a ver, ¡ay, cómo me duele! No, al contrario. Eso solo le pasa ahora a Ricky, que no se da cuenta, el pobrecito, de que se quema. Pero en una situación normal, en el momento que algo te hace daño, ¡ay! Retiras inmediatamente. La carne esquiva siempre el dolor, esquiva el sufrimiento. Pero a veces
ese sufrimiento o ese dolor es inevitable para hacer la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento con el que nos tenemos que armar. Armaos de este pensamiento para poder pasar en victoria el tiempo que nos resta. Para que no viváis el tiempo que os resta como os da la gana, sino conforme a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios quiere y necesita que yo pase por una aflicción, yo me tengo que armar de ese pensamiento. Y dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¡Wow! El fin de todas las cosas, amados, se acerca. ¿Sabéis cuál es la palabra fin? Telos. Telos, que es de donde viene la palabra teleios. Telos es límite, significa literalmente límite. Y las mujeres saben cuánto Dios nos habló de eso, de los límites. Me ministró mucho esto. El límite en el cual una persona, esto es lo que, o sea, no es que yo lo digo, es lo que significa esta palabra, telos. El límite en el cual una persona deja de ser lo que era hasta aquel momento o en el que cesan actividades anteriores. Y esto confirmó tanto lo que Dios nos habló el fin de semana anterior, porque Dios nos ha hablado de cambios drásticos. Justo nos habló de esto, que ya no podíamos seguir siendo iguales que éramos hasta este momento y que iban a cesar actividades. Actividades que para nosotros eran lícitas o comunes, pero que Dios les había marcado un límite, un fin. Por eso he entendido bien este versículo. El fin de todas las cosas se acerca. Ese es el límite que Dios nos está marcando. Cambios, cambios, cambios. Y cambios drásticos, porque el propósito así lo requiere. A causa del propósito, en tu vida tienen que haber cambios. ¿Y qué cambios son? Cambio de corazón, cambio de actividades, cambio de lo que tú hasta aquí has hecho. Por eso no deciremos tener una experiencia, ay, qué bonito. No, es cambios. Dios está esperando que dejemos muchas cosas que están estorbando el propósito de Dios. Y no estoy hablando de cosas malas ni de pecados, esas por supuesto. Estoy hablando de lo que ocupa tu tiempo, tu vida. Dios está hablando de cambios drásticos y nos damos cuenta que han venido cambios drásticos. Yo pensaba en la vida de Ricardo y yo decía, un cambio drástico en su vida. Ha dejado de hacer completamente lo que hacía. Cambios que vienen a tu vida y ¡pum!, te detienen y ya no puedes seguir haciendo lo que hacías. Eso es un cambio, un verdadero cambio. Dios está pidiendo un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento. Si lo cambias, estarás armado para los tiempos que ya estamos enfrentando. No que vienen, ya los estamos enfrentando. El pensamiento de Cristo en ti te hace maduro, te hace firme. Si tú tienes ese pensamiento de Cristo en ti, te va a capacitar para obedecer aún sin entender. Obedecer sin entender. Porque hay cosas que nuestra mente natural no puede entender. Si tú quieres razonar, dices, esto no me cabe en la mente. No te van a caber. No se puede comprender. Y hay personas que se rebelan porque no lo entienden. Es que yo esto no lo entiendo. Y luchan y patalean y se rebelan. Y patalean con Dios. Pero si tienes este pensamiento, si estás armado de este pensamiento, el pensamiento de Cristo, ¿sabes qué vas a hacer? Te someterás y descansarás, porque sabes que Dios tiene el control. Ese sueño que hubo, que todos teníamos aquí un agujero en la cabeza, que todos teníamos la mente, la razón taladrada, eso es lo que Dios está haciendo, taladrándonos la razón para que aprendamos a confiar en Él. Dios ha marcado un fin, un límite, un telos. ¿Lo ha marcado ya? Ya lo ha marcado. Ya no nos va a servir lo que éramos o lo que hacíamos antes. Ya no va a valer.
para el nuevo tiempo. Si no cambiamos, nos va a ser muy difícil caminar en este nuevo pacto. Va a ser muy difícil. Para entrar en este nuevo pacto hay que cambiar. Porque ahora es Dios quien tiene las riendas. Y es Dios quien está cayendo sobre cada uno de nosotros. Dios está cayendo sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque quiere transformarnos. Por eso Dios nos está operando, porque quiere transformarnos. Y es una operación pero que muy profunda. Esta semana ha habido varios sueños que revelando a Dios eso, que veían una mano con un bisturí y que abrían y que decían, no, más dentro, y metían, y veía cómo metían el bisturí, pero hasta dentro, y decía, pero tanto, sí, la operación es muy profunda. La operación que Dios está haciendo en medio de nosotros es muy profunda, amados, muy profunda. No es superficial como ha sido en otras ocasiones. Dios quiere llegar hasta adentro. Dios quiere cambiar y transformar, porque si no, no podremos caminar en este nuevo pacto. Él ha marcado un fin y va en serio. Lo que pasa es que a veces nosotros no somos conscientes de lo que Dios está hablando, pero Dios lo ha marcado ya. Y no te ha pedido opinión a ti ni te la va a pedir. Ha dicho hasta aquí y hasta aquí. Uno a uno pasaremos por su quirófano. Y es algo que digo, Dios mío, es que está siendo en lo natural. Más hospitales que nunca, hombres, mujeres metiéndose en operaciones, siendo hospitalizados, como nunca hemos vivido en la casa. Nunca lo hemos vivido. Pero es necesario. Esto no tiene que llenarnos de temor, todo lo contrario. Nos está armando del mismo pensamiento que Cristo. Nos está preparando, amados, para lo que viene. Nos está preparando. Por eso dice, sed pues sobrios y velad en oración. La palabra sobrios significa tener dominio propio. Porque para poder pasar por una crisis, una enfermedad, una adversidad, ¿sabes qué necesitas? Dominio propio. Porque si no, las circunstancias te hacen salir corriendo. Y dices, sed sobrios, coge las riendas, que no te lleve las circunstancias, que los malos pensamientos, el temor. No, sed sobrios. Sujeción, dominio propio. ¿Qué hay que hacer? Velad. Sed sobrios y velad en oración, porque no es tiempo de dormir. Por eso dice velad. No es tiempo de que durmamos. No es tiempo de mirar a otro lado. Esto no va conmigo. Esto va con todos, con absolutamente todos. El nuevo pacto que Dios ha marcado en nuestras vidas ha venido para Él acercarse a nosotros, como nos ha dicho. Ha venido para revelarse a nuestras vidas tal y como Él es. Ha venido para ejercer dominio y autoridad sobre su iglesia y para darnos un nuevo corazón. Y eso solo se consigue en su sala de operaciones. ¿Y sabes cuál es la sala de operaciones de Dios? Su presencia. Ahí es donde Dios mete su mano y puede lograr en ti lo que Él desea. Por eso dice el versículo 12, léelo conmigo, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Está diciendo Pedro, le está diciendo, amados, no os sorprendáis, no os sorprendáis. Esa palabra significa tomar desprevenido a alguien. Algo te sorprende cuando ¿qué? Cuando no lo esperas, cuando estás desprevenido. ¡Oye, me ha sorprendido! Y está diciendo, vamos a ver, estáis despistadillos. ¿Cómo que esto os sorprende? ¿Os ha pillado desprevenidos? ¿Nos ha pillado desprevenidos? Yo creo que sí. No deberíamos, pero sí. Desprevenidos. Nos ha sorprendido. Es algo que causa sorpresa. Es algo que tú no esperas. Cuando te llega algo que no te espera, que no esperas. ¡Ah! Me ha sorprendido. Ojalá y fuera como dice el pastor.
que no nos pille desprevenidos. Pero Pedro le está diciendo, no os sorprendáis, no os sorprendáis. Sucesos inesperados que nos superan. Yo no me esperaba esto, jamás en mi vida me esperaba esto. Pero el Señor nos dice, ¿por qué os sorprendéis? ¿Por qué? Es lo que les estaba diciendo ahí. ¿Por qué os sorprendéis? Del fuego de prueba. Esa palabra fuego significa refinamiento. Y prueba significa una prueba permitida o enviada por Dios. Ese es en su significado original. O sea, está diciendo, ¿de qué? ¿De qué os sorprendéis? Si estáis siendo examinados, estáis siendo refinados a través de una prueba que Dios ha permitido que llegue a vuestras vidas. Dios nos está examinando como pueblo, como familias, individualmente a cada uno de nosotros. Es en la prueba, es en el tiempo donde sientes esa presión, sea por lo que sea, es donde sale lo que verdaderamente hay en tu corazón. ¿O no es así? Cuando todo va bien, todos somos bonitos, maravillosos. Pero cuando viene la prueba y la presión, cuando tú aprietas, ¿qué? Sale lo que hay dentro, ¿verdad? Ahí es donde sale lo que hay dentro de nosotros. El fuego todo lo prueba. Por eso dice el fuego de prueba. Prueba la calidad de nuestras obras y la calidad de nuestro corazón. En el capítulo 1 dice que quizá por un poco de tiempo, si es conveniente, si es necesario, quizá les dice, vais a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Les está avisando. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza y gloria a Dios. Eso está en el capítulo 1, versículo 7. Dios quiere saber con quiénes cuenta para este nuevo tiempo, ¿sabes? Igual que un soldado tiene que pasar por un entrenamiento muy férreo, ¿verdad? Que a veces dicen, madre mía, qué crueldad, todo lo que les hacen pasar y a veces los dejan ahí tirados, supervivencia, esto, lo otro. Los entrenan de una manera fuerte y dura. ¿Pero sabéis para qué? Porque los tienen que preparar para capacitarlos para que sobrevivan en el campo de batalla. Por eso es ese entrenamiento férreo. Y eso es como me lo comparaba Dios, que eso es lo que quiere hacer. Por eso está hablando con términos militares, armaos. Porque lo que Dios desea es probarnos para ejercitarnos para los tiempos que vendrán. Exacto. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo me imagino a Pedro, ¿cómo era él? ¿Es que esto es raro? ¿Es que esto es extraño? No es extraño que pasemos por pruebas. Son necesarias para nuestra purificación y para nuestra capacitación. Fíjate lo que dice, que tenemos que hacer. En lugar de sorprendernos cuando viene la prueba, lo que tenemos que hacer, mira lo que dice Dios en el 13. No os sorprendáis, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. No te sorprendas, no te asustes. Y esa palabra gozaos es gozo exultante, o sea, wow, salta de alegría. ¿Por qué? Porque dice que tú estás siendo participante. Esa palabra es tener una parte de. Tú estás teniendo una parte de Cristo cuando tú compartes con Él los sufrimientos. ¡Wow! Tú tienes una parte de Él en ti. Como Él sufrió, yo también. Yo tengo una parte. Soy hecho participante. ¿Tú quieres tener una parte de Cristo en ti? Ahora nadie se atreve. ¿Tú quieres formar parte de este nuevo pacto? Amén, amén. Pues sabes que las pruebas serán inevitables. Ya son inevitables. Para que cuando Cristo se manifieste, nos gocemos con Él. Cuando Dios diga, levántate y anda, nos gozaremos con Él. Amén. Dice el versículo 17, porque
es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo. Aquí sí es Kairos. Aquí ya no está hablando de un cronos, de un tiempo humano, de años, de días. No. Aquí dice, es tiempo, es el Kairos, es una medida apropiada, es una proporción ajustada, es el tiempo oportuno que Él ha marcado para que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y pensáis que no ha comenzado? El juicio ya ha comenzado en la casa de Dios. Juicio se refiere al proceso de juicio que conduce a una decisión. O sea, es cuando el juez dice, a ver qué decido. Tú estás delante del juez y el juez dice, bueno, está viendo las pruebas, está viendo todo y tiene que decidir culpable o inocente. A eso se refiere. Dios está tomando una decisión y está empezando por la casa. Hubo un sueño que Dios habló y trajo que una persona tenía que tomar bolsas y esas bolsas estaban llenas de ropa y ella en el sueño sabía que esa ropa pertenecía a cada uno de nosotros. O sea, cada bolsa tenía su nombre. Y unas bolsas eran más grandes, otras bolsas eran más pequeñas, todas eran bolsas blancas y dentro tenían ropa. Y ella tenía que subir a un tercer piso donde había una balanza gigante. Y ella dice que le habían dicho que su trabajo era que tenía que poner en la balanza esas bolsas y anotar el peso. Y entonces ella dice que había mucho y que subía, bajaba y que con la prisa, bueno, pues redondeaba. Pero que la persona encargada le decía, no, a mí no me redondees, a mí ponme el peso exacto, con gramos, con miligramos. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está poniendo en balanza, para ver hasta el último miligramo. ¿Cuál es tu peso en Dios? Dios nos ha puesto en la balanza, porque, como dice aquí, es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Los que, dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen, ¿cómo? Porque han sido unos sinvergüenzas, porque se han metido en líos. No, los que padecen según la voluntad de Dios, no porque tú te has metido en tus propios líos. Encomienden, confíen sus almas al fiel Creador. Y esto era todo una carta de advertencia, de ánimo. Él quería armar a las iglesias para que pudieran enfrentar los tiempos que venían de persecución, y muchos de ellos murieron y fueron crucificados, y hubo una persecución terrible después del emperador Nerón y todo lo que sucedió. Y el Espíritu de Dios a través de Pedro está avisando a la iglesia de lo que venía, armándolos para que supieran qué hacer cuando llegara ese tiempo. Y el Pedro que escribió esta carta, ese Pedro fue el mismo que vivió una experiencia muy particular, muy particular. 30 años atrás, Pedro vivió una experiencia muy particular. Y si quieres ven conmigo a Mateo 14, porque hay algo que vamos a ver aquí, que Dios quiere enseñarnos para este tiempo. Mateo 14. Jesús ha hecho la multiplicación de los panes, los 5.000, todo eso, y dice que les dijo Jesús, meteros en la barca e ir para la otra ribera, que yo ya después os alcanzo. Dice que él despidió a la multitud, llegó a hacerse de noche, Jesús estaba en el monte orando, y de repente sucede algo. Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. De repente, ellos siguen el mandamiento de Jesús, se meten en las barcas, dicen hay que ir al otro lado, se les hace de noche
y de repente las olas empezaron a hacerse cada vez más fuertes, empezó a levantarse un viento fortísimo, se lió una tormenta en aquel lugar, las olas parecía que iban a tirar la barca, me imagino que estaría llena de agua. Eran pequeñas barcas de pescadores, no eran buques de guerra, eran pequeñas barcas de pescadores llenas de gente, los 12 estaban ahí. Jesús los había enviado, ¿verdad? Y cuando Jesús te envía, tú dices, bueno, cuando Jesús me envía todo va a ir bien. Jesús nos ha enviado. Esta travesía va a ser... Iba Pedro con una pajita así tumbado. Esta travesía va a ser maravillosa porque Jesús nos ha dicho que vayamos a la otra orilla. Pero resulta que se vieron sorprendidos. ¿Dónde pensáis que aprendió la lección Pedro? Se vieron sorprendidos por una fuerte tormenta y en mitad del mar y en medio de la noche, donde no se ve nada, donde no puedes hacer absolutamente nada, donde no puedes controlar y las olas cada vez están más altas, cada vez son peores, cada vez son mayores y golpean la barca de acá para allá, te llevan. ¿Qué pensarían aquellos 12 en aquella barca? ¿Qué pensarían? ¡Vamos a morir! Gritarían, ¡vamos a morir! Porque Jesús no nos acompañó. ¿Pero por qué nos ha mandado esta travesía? ¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Si somos seguidores de Jesús. ¿No nos parecemos? ¿Qué he hecho yo para merecer esto, Señor? ¿No estaría así? ¿No estarían así? ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Dónde los había metido Jesús? ¿En qué lío los había metido Jesús? Dice que remaban con gran fatiga. ¡Ah, vamos! ¡Vamos! Porque dice que el viento les era contrario. ¡Uah! Y ¡buah! Las olas y ¡buah! Con todos esos brazacos que tenían de pescadores. ¡Buah! Y ¡buah! ¡Ay! Con toda su fuerza, con todas sus fuerzas, intentaban salir de esa tormenta. Pero esa tormenta era más fuerte y era más violenta que su propia experiencia, que sus propias fuerzas y que sus propios intentos. Son tormentas que saltan los límites. ¿Verdad, Ricardo? Tormentas que saltan los límites, que te superan, inesperadas. Ellos jamás esperaron que les iba a pasar eso en mitad del mar si Jesús los había enviado. ¿Cómo? Esto es inesperado. No, estaban sorprendidos por una tormenta así. Ellos pensaron, como nosotros podemos pensar también, Jesús nos ha abandonado. El Señor nos ha abandonado y mira todo lo que nos está pasando. Pero dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sobre el mar. Sobre, porque Él está encima de tu tormenta. Por encima de tu tormenta, Él viene caminando. Sobre. A ti te asusta, pero a Él no. Pensé que Jesús venía, ¡ay, qué fuerte está el viento! ¡Ay, no puedo! Él venía caminando tranquilamente. El viento era contrario, pero a Jesús no se le movió un pelo. Él no tenía miedo. Ellos sí, nosotros sí. Dios no tiene miedo de ninguna tormenta. Él no llegó corriendo. ¡Ay, ay, pobrecicos! Voy a correr. Ay, pobrecillo, voy a salvarlos. No llegó corriendo. Llegó andando en su tiempo perfecto. ¿Y cuál fue el tiempo perfecto? Dice a la cuarta vigilia. A la cuarta vigilia. No vino a ayudarlos en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Se esperó a la cuarta, a la última vigilia. Ay, porque las vigilias, los romanos las dividían en 4 partes. La cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. Esa era la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, que los discípulos llevaban horas naufragando en el mar, horas.
Y Jesús no llegaba. Y Jesús no llegaba. Ni esperaban, ni lo esperaban ya siquiera. Ya ni, pero ¿cómo va a llevar Jesús? Aunque se montara en una barca, ¿cómo iba a llegar Jesús con semejante tormenta? Y toda la distancia que tenían desde que ellos habían salido, las horas que llevaban ahí. ¡Guau! ¡Guau! Pero ¿sabes qué estaba haciendo Jesús? Mientras ellos estaban... Dice que estaba orando al Padre. Orar al Padre. Él está intercediendo por ti, por tu situación. Porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y Él es el que lleva todas las peticiones al Padre. ¿Y qué estaba haciendo? Dice que los veía desde la montaña. Él estaba viendo lo que estaba pasando. Ellos no lo veían a Él, pero Él sí los veía a ellos. Y estaba intercediendo ante el Padre. ¿Qué piensas que está haciendo Dios? Intercediendo ante el Padre. Padre, míralos cómo están en la tormenta. Ay, qué empapadicos que están, pobrecicos. Mira cómo gritan, mira qué susto tienen. Padre, Padre. Y entonces el Padre dijo, ve. ¿Pero cuándo fue? A la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es el momento más oscuro de la noche. Jesús esperó el momento más oscuro, más crítico, más fuerte para aparecer. Cuando crees que ya no puedes más, yo ya no puedo más, ¿nunca le has dicho eso a Dios? Ya no soporto más, ya no puedo más, es que me estoy ahogando, Señor, ya no puedo, las olas ya me han cubierto, ya no puedo más, Señor. Pero al verlo, mira lo que hicieron. Yo digo, si estás en esa situación, de repente ves a Jesús venir, ¡aleluya! Gracias, Señor. Dice que cuando lo vieron, el versículo 26, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, ¡un fantasma, un espíritu, una aparición! ¡Guau! Sí, lo que le faltaba ya a los pobrecicos, ya para asustarse más todavía. O sea, estamos aquí que no sabemos qué nos pasa, encima viene una aparición por aquí. Nos reímos, pero ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. ¡Guau! Lo deseaban. Estoy seguro que dirían, si Jesús estuviera aquí, si Jesús estuviera aquí, si Jesús, lo deseaban. Pero Jesús no llegó en la forma que ellos esperaban que llegara. ¿Y sabes qué? Que como no llegó en la forma que ellos esperaban, lo rechazaron. Ese no es Jesús. No, esa no puede ser la solución. Ese no es Jesús. La respuesta no siempre llega como tú imaginas. O como sería lo lógico, entre comillas. Porque no era lógico que Jesús viniera caminando sobre el mar, ¿o sí? No era lo lógico ni lo esperado. La respuesta de Dios va a llegar de una manera ilógica a tu vida. Que Jesús llegara caminando sobre el mar es una cosa de locos, como dicen los argentinos, cosa de locos. Es una cosa de locos. ¿Cómo va a venir caminando? ¿Qué sentido tiene esto? Pero la respuesta de Dios va a llegar como Él la haya dispuesto, no como tú te la imaginas o como tú la deseas. Por eso hay que abrirse a la forma en que Dios va a responder a las crisis en las cuales estamos o que podamos llegar a vivir. La respuesta no llega como tú esperas, sino como Él ha determinado que tiene que ser. Y si Él quiere caminar sobre las aguas, lo hará así, aunque tú grites de miedo. Va a venir en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Amén. Por eso Jesús les dice, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Tened ánimo, es la palabra, confía, cabecicas de piñón, confiar, confía. ¿Qué declaración hizo ahí? Yo soy. ¿Qué es eso? Jehová. Yo soy. Yo me imagino que la creación tembló cuando él dijo, yo soy. A mí me encanta ese relato cuando van, incluso en una de una serie bíblica que hay, me lo he puesto 1000 veces ese trozo. Es cuando van a prender a Jesús en el Getsemaní. Le dice, ¿a quién buscáis? Le dice Jesús. Y dice, buscamos
a Jesús el Nazareno. Y dice, yo soy. Y dice que todo, ¡guau! Se cayeron hacia atrás. Porque, pues eso fue exactamente lo mismo. Yo soy. ¡Guau! Las aguas temblaron, la creación tembló. El gran yo soy está aquí. Yo soy. Confiad. No temáis. Es Dios quien te ha traído a este mar. Es Dios quien te ha enviado a esta tormenta. Fue Jesús, no te olvides. Ir para allá, pasar a la otra orilla. Jesús los envió. Es Dios quien te ha mandado hacia esa tormenta. No han sido las circunstancias, no ha sido un virus, no ha sido una infección, no ha sido una vacuna. Ha sido Dios. Yo soy el que está al control. Confía. Yo soy el que está al control de la tormenta. Amén. No temas. No temas. Inmediatamente Pedro, del que estamos hablando, ¿cómo no? Pedro. Esto es 30 años antes de lo que ha escrito, 30 años antes. Le dice Pedro inmediatamente. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, si de verdad no eres un fantasma y eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto me encanta. Que yo vaya a ti, ¿cómo? ¿A nado? ¿Buceando? ¡Qué atrevido! Sobre las aguas. Y me encanta que Jesús simplemente dice, ven, ¿tienes ganas? ¿Quieres experimentar? Ven, vamos. Y dice que Pedro sacó un pie, ¿te imaginas? No me hundo. Sacó el otro. ¡Ah! ¡Ah! Y pero la cara suya, pero es de los 11. ¡Pedro! Caminando sobre las aguas. ¡Wow! ¡Wow! Pedro era una persona de fe. Pedro era una persona con arrojo. ¿Pero eso es suficiente para pasar una tormenta? No, no es suficiente. Él estaba, guau, te imaginas, se vino arriba. Cualquiera no se viene arriba. Y todo desde ahí, ¡oh, Pedro, Pedro! Y dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó? Tuvo miedo. Le pincharon el globo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Madre mía. Se me decía, no mires el fuerte viento. Porque si tú te quedas mirando el fuerte viento, te vas a hundir seguro. Seguro. ¿Sabes? Dice que el viento les era contrario. Si tú te quedas mirando el fuerte viento, estás mirando lo que es contrario a lo que Dios te habla. Porque tú puedes estar en un momento de fe, como Pedro. Oh, voy a caminar sobre las aguas. Sí, eso me ha dicho que Dios está al control de esto, que no tengo que temer. Pero resulta que pasa un día y dos, y es que no puedo moverme, es que me duele, es que esto no cambia. Empiezas a ver el fuerte, lo que te dice el fuerte viento contrario. ¿Y sabes qué? Eso apaga tu fe. Y empiezas a hundirte, a hundirte. Y esa fe que sentías, porque en vez de escuchar la voz de Dios, estás escuchando la voz del fuerte viento. Y si tú escuchas la voz del fuerte viento, ¿sabes qué va a pasar? Glu, 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 glu. Te vas a hundir. El viento, ¿sabes lo que te grita? No hay solución. Esto es incurable. Nunca sanarás. Esto es imposible, no va a pasar. Vas a quedar mal. Eso es lo que grita el fuerte viento. Pero por más fuerte que sea ese viento, por encima de ese viento y de esa voz, está Jesús gritando, soy yo. Y le dijo al viento, ¿qué problema tienes? A ver, cuéntamelo, viento. Que soy yo. Soy yo. No temas, yo estoy contigo. Jesús está por encima de ese fuerte viento. Amén, amén, amén. Según la voz que estés escuchando, te mantendrás caminando o te hundirás. Si tú empiezas a ver que tus pies se hunden, di, ay, he dejado de escuchar a Dios.
Vuelve a escuchar lo que Dios te ha dicho. Ven, camina sobre las aguas. La voz de Jesús te mantendrá sobre las aguas y la voz de la tormenta te llevará abajo. ¿Y sabes lo que le dice cuando se hunde? ¿Qué le dice Jesús? ¡Ay, Pedro! ¡Y casi! Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí veo que Pedro tuvo fe. Dice que tuvo, pero poca, pero tuvo fe. Algo de fe tuvo. Dijo, hombre de poca fe. No dijo, no has tenido nada de fe. No, los que no tuvieron nada de fe fueron los que se quedaron. Pero Pedro al menos tuvo algo de fe. ¡Ay! Te faltó, Pedro, te faltó. Hombre de poca fe. Tuvo fe, pero no la suficiente como para llegar hasta Jesús. No le alcanzó la fe. Tuvo que dudar. Y esa palabra dudar es estar entre dos caminos. Tú dudas, ¿me voy por aquí o me voy por allí? Esa es la duda. No tenemos que dudar, hay un solo camino. Es Cristo. No hay otro camino para nosotros. Tú tienes que decidir. No dejes que la razón te hunda. No dejes que un diagnóstico te hunda, que una dificultad te hunda. Escucha la voz de Dios. Siempre está por encima de la voz de la tormenta. Siempre, siempre. Este nuevo pacto exige fe de nuestra parte. Exige fe. Él desea manifestarse. Lo está haciendo y lo va a hacer más todavía. Él se ha acercado a nosotros, porque así lo ha dicho. Quizás se ha acercado a nosotros no de la forma que esperábamos. No, pero sí se ha acercado de la forma que Él sabe que nosotros necesitamos. Este nuevo tiempo va a ser como caminar sobre las aguas. Esto es el nuevo pacto. Como caminar sobre las aguas, donde lo líquido se hace sólido bajo tus pies. Y esto es muy hermoso, Dios nos lo ministró a las mujeres. Donde otros, en este nuevo pacto, donde otros se hunden, tú vas a caminar. Donde otros gritan, ¡ah!, tú vas a adorar. Donde otros ven fantasmas, ¡ah, eso es una maldición! Donde otros ven fantasmas, tú vas a ver al Rey. Tú vas a ver a Jesús. El Señor nos decía eso. No son fantasmas. No escuches, soy yo. Yo. Eso es porque algo has hecho. No mires, no veas fantasmas donde no los hay. Dios me decía, no todos van a distinguir a Jesús en la tormenta. No, van a venir tormentas. Lo triste de esto es que no todos lo van a distinguir. Lo van a ver como un fantasma. ¡Ay, qué! Lo que te ha venido a tu vida. ¡Ay, esto! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay! Fantasmas. Sin darte cuenta que es Jesús quien te ha mandado ahí. Acuérdate de eso. Yo soy. Yo soy el que está ahí. Yo soy el que te ha mandado a ese lugar. Y fíjate que estamos hablando de los 12 apóstoles escogidos. Y ninguno de ellos pudo distinguir a Jesús. Un poquito Pedro, pero también falló. Dice que cuando ellos volvieron a la barca se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Qué fácil es adorarle, ¿eh? Cuando ya se ha calmado el viento. Ahí le adora a cualquiera. Oh, sí, gloria a Dios. Yo sabía que algo iba a pasar. Aleluya. Qué fácil es adorar, ¿eh? Cuando ya a toro pasado, los que estaban en la barca. Porque yo me imagino que ese caminito de vuelta de Pedro con Jesús, tuvieron unas cuantas palabricas entre los dos ahí. Y él seguramente adoró. Y me imagino a Pedro temblando. La experiencia que él vivió, lo que él sintió. Sintió como tierra firme el agua. Todo lo que le sucedió, ninguno de los otros lo vivió. Muchos se van a unir a la fiesta después que ha pasado, pero nadie va a vivir lo que vivió Pedro en esas aguas. Adorarle en mitad de la tormenta te va a hacer excelente de un espíritu superior.
No esperes adorarle cuando ya todo está bien. En mitad de la tormenta es donde Dios quiere verte adorar. Es decir, gracias Señor. Yo no entiendo nada, pero yo te glorifico, yo te alabo. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén, amén. No te hundas, sigue mirando a Cristo. Yo soy es el que ha permitido esa tormenta inesperada. Y amados, vendrán tormentas inesperadas. Pueden ser de muchos tipos, de muchas clases diferentes, pero van a venir porque es necesario que seamos pasados por fuego. Es necesario Él entendió tantas cosas después. Él las entendió, Pedro las entendió. Todo esto había pasado 30 años antes de que él escribió esa epístola primera de Pedro. Cómo su vocabulario cambió, cómo su pensamiento cambió, cómo había madurado, cómo dijo, es que nos tenemos que armar del mismo pensamiento que Cristo. Este es el tiempo en el que Dios nos da esa arma para tener la victoria en mitad de cualquier circunstancia o tormenta que sin duda va a venir. Por eso no os sorprendáis. Pedro les dijo, no os sorprendáis. Conocedme en medio de la tormenta, nos dice el Señor. No te sorprendas, conóceme, distíngueme en mitad de la tormenta. Ricardo, distínguele en medio de la tormenta. Paqui, distínguele en medio de la tormenta. Rosario, cada uno de nosotros, distínguele en medio de la tormenta y confía. Él está al control de lo que está sucediendo. Obedezcamos su llamado. Él le dijo en mitad de la tormenta, ven a mí. Y es ahí donde tenemos que ir. Dios le está diciendo a la iglesia, ven, no temas. Yo no sé todas las cosas que se van a desencadenar, personalmente, familiarmente, como iglesia. No sabemos si de un día para otro el gobierno cambia radicalmente y comienza una persecución a los creyentes. Yo hace 2 días tuve un sueño que yo sabía en el sueño que era el fin de todas las cosas. Y mi casa estaba llena de gente. Y yo veía incluso gente que yo conozco de la iglesia bautista, donde yo crecí. Había muchísima gente que no cabíamos en mi casa, de tanta gente, que había muchísima gente. Y yo estaba con Miriam, mi hija, y yo iba y cogía una mochila, pero era una mochila que yo ya había preparado. Y en esa mochila era como una mochila de supervivencia. Y yo tenía ropa, tenía algo de comida, tenía agua. Y yo decía en el sueño, wow, menos mal que Dios me avisó a tiempo, porque yo veía que todo el mundo estaba desesperado porque no estaba preparado, porque no tenían no tenían esa mochila que simbolizaba el estar listos, preparados para lo que venía. Y entonces yo salía corriendo al campo y llegaba a una cueva y yo sabía que en esa cueva Jesús iba a venir y que el fin llegaba. Y después cuando me vino esta palabra, el fin de todas las cosas se acerca, dije, ay Dios mío. Y esa mochila representa que tenemos que estar preparados, listos, preparados, armados con las armas que Dios nos ha dado, armados del mismo pensamiento. Nadie habla de esta arma, pero es un arma espiritual que Dios nos ha dado. Yo hasta este momento yo no la había visto ni la había entendido. Siempre nos vamos a Efesios, ¿no? Que el yelmo, que esto, que el otro. Pero esto es un arma que va a ser tan necesaria para los tiempos que estamos viviendo y para los que van a venir. Quítate de tu mente esa falsa doctrina. No me va a pasar nada, a mí no me va a tocar nada. Voy a llegar y voy a tener, ahí tengo yo preparaico mi hueco para mi coche. Y a mí nada, todo el mundo se constipa, pero yo no. Y bueno, mi economía va a estar quítate. Eso es una mentalidad cristiana infantil. Dios está esperando que subamos de nivel, que maduremos y que seamos capaces de enfrentar con gozo las pruebas. Dice que tener supremo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice una, diversas pruebas. Así que caminemos. Recuerda, no veas fantasmas donde está Jesús. No son fantasmas. Si alguien te habla, eso es porque estáis, eso es porque tal.
es Jesús. Donde otros ven fantasmas, tú estás viendo a Jesús. Así sea, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias. No lo entendemos todo, pero te amamos, Señor, y nos rendimos bajo tu soberanía. ¿Qué iba a entender Job de lo que le estaba pasando? Pero él tenía una cosa clara: Dios es soberano, Dios es mi rey, Él sabe lo que está haciendo. Señor, y en esa actitud queremos estar delante de ti. Danos la fortaleza. En esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Que tú nos des esa gracia, ese entendimiento, esa mentalidad, esa madurez para saber enfrentar las diversas pruebas con sumo gozo. Paqui, con sumo gozo, sabiendo que los mismos padecimientos dice que se están dando en el resto de nuestros hermanos. Señor, desechamos el temor. El temor es humano. Dios entiende que temamos. Es humano. Pero, Señor, tú nos estás llamando a un nivel superior, a un espíritu superior más excelente. Te ruego tu paz sobre cada uno de nosotros, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Oramos por los que ya están en el fuego de la prueba, Señor. Oramos por ellos para que su fe no falte, para que miren a Jesús, para que miren al yo soy en medio de esta tormenta. Gracias, Señor, que también va a llegar el tiempo que cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. La tormenta no va a durar para siempre. Va a llegar un tiempo en el que se va a calmar. Gracias, Dios mío. Mientras tanto, esperamos, confiamos en ti, nos aferramos en la verdad que está en ti. Y dice la palabra: el juicio ha comenzado por la casa de Dios. Y si ha comenzado por nosotros, ¿qué les queda a los que no son? ¡Wow! Y todas las cosas que vamos a ver, amados, todas las cosas que se van a precipitar y que se van a desencadenar. Pero el juicio está comenzando por la casa de Dios. Gracias te damos. Recibe toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al soberano. Te aplaudimos a ti, gran yo soy. Confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. En el nombre de Jesús.